Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Hoy le quiero hablar un poco acerca del apóstol Pedro. Le quiero hablar un poco acerca del apóstol Pedro, así como en alguna otra oportunidad le hablé acerca de Mateo, el cual era un recaudador de impuestos. En esta oportunidad le quiero hablar de Pedro, le quiero hablar del apóstol Pedro, y yo sé que todos ustedes y yo hemos escuchado hablar acerca de Pedro. Aún en la misma iglesia católica se dice que Pedro fue el primer papa que existió. Y bueno, no está tan lejos de la realidad, porque sí fue el primer líder religioso que existió a nivel de la Biblia. Cuando Jesús le encomienda a Pedro ese liderazgo como tal, de que se hiciese cargo de la iglesia en su momento, que comenzó a gestarse, comenzó a formarse, y el líder era Pedro. Indiscutiblemente el líder era Pedro. El apóstol Pablo se levanta como un gran hombre de Dios, pero aún el apóstol Pablo mismo respeta la autoridad de Pedro. Entendamos y empecemos con la prédica con esto. Empecemos la prédica con lo que le estoy diciendo. El apóstol Pablo, una persona que escribió casi todo el Nuevo Testamento, es capaz de respetar la autoridad de Pedro. Pablo y Pedro los ponemos en una línea, en un contraste. ¿Quién tenía más conocimiento? Pablo tenía más conocimiento que Pedro. ¿Quién había ido a una escuela y quién no? Pablo había ido a las escuelas. Pedro era un pescador, nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela y aprender letras, no la había tenido. Pero usted sí ve quizás como Dios coloca a veces gente que de pronto no está tan calificada, y eso por encima de otros que humanamente podrían estar más calificados, y eso solamente lo hace Dios. Aunque Pablo llegó a ser uno de los también grandes líderes de la iglesia, no estamos subestimando al apóstol Pablo, pero Pablo mismo habla y da fe de que él está bajo la autoridad de Pedro. Hay personitas que de pronto puedan decir: yo estoy más preparado que el que está ahí. Sí, pero aquí pues conforme Dios disponga, Dios es el que coloca reyes y quita reyes. Dios es el que coloca una persona y también el que quita una persona. Ese es Dios el que puede incluso en tu lugar de trabajo promoverte a ti, que de pronto no tengas el título académico, bien sea un profesional, una maestría o un diplomado o algo así, y te coloca por encima de gente que sí lo tenga. ¿Y eso quién lo hace? Dígalo conmigo: Cristo. Cristo es el que lo hace. Dios es el que hace solamente esas cosas. Dios es el que pone gracia. Y en el caso de Pedro, Dios colocó a Pedro. No colocó al que más tenía dinero, porque el que más tenía dinero, ¿quién era? Mateo. No fue por influencia económica. El que más tenía conocimiento fue Pablo, tampoco fue por ello. No. Aunque Pablo pues no estuvo como presencial dentro de los 12, pero tampoco, no. Y Pablo tampoco lo vemos ensoberbecido y orgulloso diciendo: yo no me le sujeto a Pedro, ese Pedro no sabe nada. No, usted ve que hay un orden en la Biblia, y ese orden usted y yo no nos lo podemos saltar. Esos órdenes usted y yo no nos los podemos saltar, no podemos evadir esos órdenes que Dios tiene y estipula dentro de la palabra de Dios. Pero bueno, hoy le quiero hablar un poco acerca de ese Pedro que fue líder. Pedro era inicialmente llamado Simón, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Juan, también es conocido. Simón, así de simple, Simón. Sin tal vez comenzar todavía a ir a algunos textos bíblicos, porque no nos alcanzaría el tiempo, quiero mencionarle que Simón era un nombre muy común. ¿Algún nombre que hoy sea común? Gustavo, por aquí me dicen. ¿Algún nombre que sea muy común por ahí? De mujeres, María. Casi todas se llaman María. Con el respeto de las Marías que puedan estar en esa congregación. La mayoría a veces se pueden llamar Marías. Que María Eugenia, que María Consuelo, que María... Bueno, hay Marías por todo lado. Simón era un nombre así de común.
Simón era un nombre así de común, pero en el caso obviamente de un hombre. Está Simón, Pedro, que es el cual hoy vamos a estar estudiando, pero tan común era ese nombre que aún dentro de los mismos 12 apóstoles había otro Simón. ¿Cuál otro Simón había? Simón, no, ese es Judas, Judas Iscariote. Simón Celote, Simón el Celote. Entonces, Simón el Celote, que era de la secta de los celotes, del movimiento de los celotes. No era que celote era un apellido o que era quién sabe qué, no, ser un celote era una secta que eran unos soldados que estaban como preparándose para cuando el Mesías llegara, pues destruir al imperio romano. Eso era ser un celote, era tener un entrenamiento como un revolucionario. Y ahí había un Simón que también Dios llama, es decir, que Dios llamó a 2 Simones para ser apóstoles, 2 Simones para ser apóstoles. Pero también nos vamos a encontrar por ahí en el libro de los Hechos a un Simón que era mago, un brujo, un hechicero, también se llamaba Simón. También vamos a ver que había otro Simón que era el dueño de una casa donde Jesús estaba predicando y haciendo su obra. También nos vamos a encontrar que había un Simón que era leproso. Entonces usted va a ver que en la Biblia hay varios Simones. ¿Con qué propósito le digo eso? Porque Simón era muy normal, era muy común ese nombre. Y ahí es donde Cristo encuentra a este Simón, le encuentra y le dice: Simón, de ahora en adelante ya no te llamarás más Simón, sino que tu nombre será ¿qué? Pedro. Eso le dice Jesús. Ya no te vas a llamar más Simón. Ese nombre es muy común. Bueno, no fue porque fuera común, ya le voy a explicar por qué. Entonces digo, ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, que en el griego se habla de Petros, no Petro presidente, sino Petros. Es Petros la palabra Petros, que quiere decir piedra, es roca inamovible. Vaya y mueva usted una roca, no de que sea una piedra pequeña, no, pero vaya y mueva una roca de verdad, a ver si es fácil. No se puede, o sea, una persona no puede mover una roca de verdad de un tamaño grande. Podrá coger piedritas de río, podrá coger por ahí unas rocas medianas y alzar alguna, pero una roca grande no la puede mover. Y entonces Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. ¿Por qué le cambia el nombre? Cuando usted y yo estudiamos la vida de Simón, Simón era muy inestable, Simón era muy variable. Simón, de hecho, durante el ministerio de Jesús fue variable. Era lo que hoy podríamos denominar o llamar alguien bipolar. Un día se levanta contento y el otro día se levanta por allá con que no se lo aguantan ni los chiros, dicen por ahí, no se lo aguanta ni la ropa, no se lo aguanta nada, no se lo aguanta nadie. Están peleando con la almohada, están discutiendo hasta en los sueños, hablan dormidos y pelean, discuten, pero otro día están felices. Una persona variable que un día dice yo quiero servir y al otro día dice no quieres volver ni siquiera a la iglesia. Una persona variable que como lo dice la epístola de Santiago, dice que no seamos personas de doble ánimo, porque el de doble ánimo es como que es comparado a las olas del mar. Yo no le estoy hablando conceptos humanos, es Biblia, y la Biblia dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que la persona que es de doble ánimo en toda su vida es inconstante, en todo, en el hogar, en el trabajo, en sus finanzas, en su vida personal, en sus proyectos de vida. Jamás va a poder alcanzar algo si no corrige la inestabilidad. Y las cosas que logre alcanzar, es posible que sí, es posible que alcance, pero como es inestable, le voy a poner un ejemplo. El inestable puede decir yo me quiero casar, me casé, pero como soy inestable, después de estar casado dice me quiero divorciar. Y entonces coge un camino diferente, retrocede. Eso es una persona inestable, que puede que alcance una meta, pero que asimismo después va tras otra meta. Pero no es porque sea un emprendedor que va victoria tras victoria y meta tras meta, no, sino porque es inestable. Un día quiere lo blanco, el otro día quiere gris y el otro día quiere púrpura. Es
una persona que no tiene definido allí. ¿Pedro era así? Sí, Pedro era así. Pedro era aquel que le dijo a Jesús: yo no te voy a negar, yo voy a dar mi vida por ti. Y luego momentos después estaba, hijo de tantas, tal por cual, diciendo groserías. No las estoy diciendo, estoy colocándole un ejemplo pues para que entendamos que eso estaba haciendo Pedro, negándolo. Todos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Que Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cantó el gallo. Una persona variable, inconstante. Un día quiere y al otro día ya no quiere. Un día dice: doy mi vida por ti, al otro día, hijo de tanta, no lo conozco. Imagínese si su esposo le dijera eso a usted: un día tú eres el amor de mi vida, y al otro día le está diciendo tal por cual: ¿quién es usted? Lárguese de mi casa. Venga, ¿qué pasó aquí? Yo creo que toda esposa diría: ¿y este esposo qué? Un día me dice que me ama y el otro día me está echando de la casa. ¿A quién le gusta eso? No, a nadie. Pero eso puede pasar. Y Pedro era así. Imagine, el líder de la iglesia era así. Pero no quiere decir que Jesús lo haya probado de esa manera. No, Dios le pegó una procesada tan tremenda. Le voy a decir otra cosa. Tan así fue la procesada que Jesús le hizo a Pedro, que llegó un punto donde Jesús le dice: Pedro, tú antes hacías lo que querías, pero va a llegar un momento en donde ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino que van a venir y te van a atar y te van a llevar a donde tú no quieres. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Tremendo. Porque Jesús le dice: usted está acostumbrado a hacer las cosas como se le vienen en gana, pero va a llegar un momento donde ya no van a hacer las cosas así, sino que va a llegar un momento donde, papito, lo van a coger, lo van a amarrar y usted va a tener que hacerle caso a otra persona. Dios pone tatequietos, Dios pone límites en donde hay o habemos personas que de pronto no queremos cambiar o no quieren cambiar. Yo siempre acostumbro en las prédicas a meterme ahí porque Dios también me habla, soy tan humano como usted. Y donde no queremos cambiar o donde hay alguien que no quiere cambiar, Dios sabe cómo procesar esa vida. Piedra con piedra que se pule, hierro con hierro, plata también se pule. O sea, se pule, pues es que las piedras del río son a veces bien lisitas, no son ásperas. ¿Pero por qué? Porque están ahí puliéndose. Una piedra, a veces Dios coloca una piedra. Dios te llamó a ser Pedro y toda la iglesia amén, pero también te pone otra piedra ahí al lado para que se pulan las dos. Y así obra Dios a veces. 2 piedritas ahí puliéndose, 2 piedritas ahí puliéndose. Pero bueno, más allá del significado de Pedro, que Pedro pula a otras personas, de que sea una piedra con ese propósito de pulir, es porque Pedro era tan inestable que Jesús, al ponerle el nombre de Pedro, le estaba diciendo: usted tiene que dejar la inestabilidad, usted tiene que dejar de ser variable y tiene que afirmarse. La Biblia dice: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué más dice la Biblia? No es digno, gracias, no es digno de mí. Eso dice la palabra. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Dice la palabra de Dios: el que perseverare por 1 año será salvo. No, eso no dice la palabra. El que perseverare 40 años será salvo. Tampoco, porque más de uno acá en la iglesia me ha dicho: pastor, yo tengo 40 años de ser cristiano. Pues todavía no, por eso se va a salvar. La Biblia dice que el que perseverare, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Gracias, hasta el final. Ese será salvo. Hay que perseverar hasta el final. Ahí es donde usted y yo tenemos que levantar las manos al cielo y decir: yo como que también me tengo que llamar Pedro, yo como que también tengo que afirmarme, porque hay cosas de la vida que me quieren mover para un lado, que me quieren desanimar, que me quieren volver atrás, que me quieren desviar del camino que es Cristo Jesús, que me quieren apartar de la fe. Acuérdese que el diablo tiene esa tarea y esa misión. Cuando los apóstoles estaban predicándole al procónsul en el libro de los Hechos, había un mago, creo que era el mago Elimás, que estaba apartando de la fe al procónsul. Procónsul es un cargo, una persona que trabajaba como procónsul. Pero entendamos que el mago estaba apartando de la fe a ese hombre. Entonces, ¿qué va a querer el diablo con tu vida? Apartarte de la fe. Con cualquier medio, él va a utilizar el desánimo, él va a utilizar la tristeza, él va a utilizar el problema en la economía, él va a utilizar la enfermedad, él va a utilizar a sus mismos hijos. Hay mamás que se desaniman que porque es que mi hijo me trató así, o mi hijo se fue y ya no se acuerda de mí, o esto o aquello. El diablo a veces utilizará a los hijos, o utilizará al mismo esposo o a la misma esposa. En el caso de Job utilizó a la esposa.
¿Por qué no maldice a su Dios y se muere? En el caso de otros, pues utilizará a un esposo, bueno, al que quiera, al que sea, al que se deje utilizar. Y entonces esas cosas van a querer desanimarnos y apartarnos de la fe. Pero si usted se llama Pedro, no literalmente, sino en un contexto espiritual, si usted se llama Pedro espiritualmente, usted es de esas personas que está cambiando la inestabilidad y se está volviendo una roca que no se mueve ante las tempestades de la vida, una roca que no se mueve ante los vientos y la fuerte marea que pueda levantarse en la vida. Ahí es donde usted edifica su casa sobre la roca y los fuertes vientos no te derriban, porque usted se ha vuelto no un Simón, sino un Pedro. Y aquí en la iglesia, contexto espiritual, tenemos que ser Pedros, inamovibles de la fe. Tenemos que echarle mano a la palabra donde dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni nada creado, nada, absolutamente nada, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué hace falta? Creer en esa promesa, porque entonces vemos muchos cristianos que están enfermos y: ay, no, pastor, yo me aparté por la enfermedad. No, eso no diga una herejía, porque la Biblia dice que la enfermedad no te aparta. La Biblia dice que la enfermedad no aparta a nadie. No, pastor, es que tengo muchos problemas económicos, yo no vuelvo a la iglesia. Los problemas económicos no te alejaron de la iglesia, porque la Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado te aparta a ti de Dios. Eso no te apartó de Dios. ¿Qué te está apartando de Dios? Bueno, a ti no, con la ayuda de Dios no, pero a la persona. ¿Qué aparta a la persona de Dios cuando la persona dice esas cosas? La decisión propia. Decisión propia. Leíamos estos días la historia de Saúl, bueno, un fragmento de la historia de Saúl, y la Biblia aclaraba y decía: Saúl no quiso. Saúl no quiso. Es cuando la persona no quiere seguir a Dios. No es porque la enfermedad, no es porque el problema económico, no es por el problema familiar, así haya un divorcio, la persona puede seguir adelante con Cristo Jesús. Amén. Pero no es la idea que haya un divorcio, porque lo leemos en la Biblia y dice: no es la voluntad del Señor. No fue así como quiso mi padre. Cuando le preguntaron a Jesús, y no, al principio no fue así. Pero aún hay muchos casos donde hay divorcios, pero la mujer debe seguir adelante con Cristo, o el hombre tiene que seguir adelante con Cristo, o debe: ay, no, es que se me acabó el hogar, yo no sigo adelante. No, usted siga. Ahora, pues aquí le creemos mucho más a Dios y creemos de que los hogares son bendecidos, restaurados, y Dios hace lo que tenga que hacer. Pero pues hay casos donde hay divorcios, pero aún así la persona debe seguir a Cristo. Nada, absolutamente nada, ni prisiones. El apóstol Pablo estuvo en prisiones y se apartó de Cristo allá seguía escribiendo la Biblia. Pedro, porque hoy estamos hablando de Pedro, no de Pablo. Pedro también pasó por prisiones, allá levantó sus manos. ¿Y qué pasó con Pedro cuando estaba en la cárcel? ¿Acaso no tembló la cárcel se abrió y de allá salió Pedro? Gloria al Señor de que ese Pedro ya procesado, ya era un Pedro que no estaba por allá echando vulgaridades en la cárcel. No, ¿se imagina donde Pedro no hubiese sido procesado? ¿Cuándo fue procesado Pedro? Cuando llegó el Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Desde ese mismo día Pedro se levanta allí en el Pentecostés y dice: varones judíos, israelitas, estas son las palabras que dijo el profeta Joel cuando dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, bueno, etcétera, toda la profecía. Y desde ahí en adelante usted ve a un Pedro firme. Usted ve a un Pedro que ya no se vuelve a mover. Usted ve a un Pedro que lo meten en la cárcel, y en la cárcel no, vuelvo y se lo repito, no está por allá con vulgaridades, en la cárcel no, está alabando a Dios, está glorificando a Dios. Pero ¿qué fue lo que ayudó a Pedro a ser así? El Espíritu Santo. Antes de ser procesado, este hombre era bien bipolar, bien inestable. Pero aparte de ser inestable, aparte de ser bipolar, porque ese es el cambio de Simón a Pedro, bueno, hay un punto antes de pasar a otro tema también de Pedro. Hay un punto interesante, es que Jesús en algunas oportunidades le sigue mencionando el nombre de Simón. Es decir, y eso es raro. ¿Por qué es raro? Porque Jesús le cambia el nombre: ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro.
pero en algunas oportunidades le seguía diciendo Simón. Venga, luego no me cambió el nombre, ¿por qué me llama Simón? Le colocaba yo un ejemplo, y es ese ejemplo, no sé cuántos se acuerdan del Chavo, de aquel capítulo, por no decirle que pasa también en los hogares. Pero para no hablar de ningún hogar, recordemos aquel capítulo del Chavo, que es muy famoso, en donde doña Florinda, ¿cómo le llamaba siempre al hijo? Kiko, Kikito, mi amor, mi vida, mi tesoro, tesorito, ¿cierto? Algo así. Pero cuando se enojó contra el hijo, alguien que me acuerde, ¿cómo le decía? Federico. Ya le dijo todo el nombre. Y hasta el muchacho ahí en la serie, Kiko en la serie, abrió los ojos y, uy, mi mamá está brava. Lo mismo pasa en muchos hogares. Esposas que siempre acostumbran a decirle mi amor al esposo, mi vida y esto. Y el día que lo llama por el nombre, ya sabe que el esposo que está brava. Ya sabe que está brava. El hijo sabe que su mamá, de pronto, si lo llama de cierta forma o de cierta otra forma, el hijo tiene que saber que la mamá ya está brava. Y como que camina más. Mamás que le dicen los dos nombres al hijo. Voy a ponerle algún nombre. Bueno, alguien, para no poner ningún caso. Un muchachito se llama Pepito Pérez. Así, Pepito Pérez. Y la mamá siempre le dice, pongamos, inventémonos algo, Pito, venga Pito para acá, de cariño, de afecto. Pero cuando le dice Pepito Pérez, hasta le menciona el apellido. No sé si usted es de esas mamás, que cuando el hijo le saca la piedra, y mejor dicho, dos no nombres completos, el apellido y hasta la registraduría de la notaría tal, por el nombre completo. Ahí se sabe que algo pasa. Cuando Jesús llama a Pedro, vayamos a Lucas por favor por un momento. Lucas capítulo número, ya le digo, 22 versículo 31, Lucas 22 31. Un tiempo ya después de que Jesús le ha cambiado el nombre a Pedro, a Simón, perdón, dice aquí la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Cómo lo está llamando? ¿Como Pedro? No. ¿Cómo lo está llamando? Con su nombre antiguo. Está llamando Simón, Simón. ¿Qué más le dice? He aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le recuerda su pasado, pero no para señalarle, ni para acusarlo, ni para restregárselo en la cara, sino que más bien le dice, Simón, Simón, acuerde que usted es inestable y Satanás lo está pidiendo para zarandearlo. No se vaya a desanimar y no vaya a poder otra vez para el mundo. Acuérdate que tú ya te llamas ahora Pedro. Es un mensaje implícito ahí. Es un mensaje implícito. El contexto del pasaje obviamente tiene otra connotación y demás, pero aún en esos detalles de cómo Jesús se dirigía a sus discípulos hay grandes enseñanzas. Y Jesús le llamó Simón, Simón, doble vez, recordándole que no podía volver a su pasado de ser inestable. Tú y yo no podemos volver al pasado. No podemos volver al pasado. Dice segunda de Pedro 1:1, algo que tampoco puedo pasar por alto. Segunda de Pedro 1:1. El pasado tiene que estar presente. Pastor, no me diga eso porque la Biblia dice que no traigamos a memoria al pasado. Sí, está bien, no la traigamos las cosas del pasado a memoria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la persona le gustaba la cerveza, pues no traiga eso al presente. ¿En qué sentido? De que, ay, yo como extraño la cerveza, sí que me hace falta, sí que me hacen falta esas noches de fiesta, de baile. No, esas cosas no se pueden traer al pasado. Pero miremos cómo se denomina Pedro de sí mismo. Segunda de Pedro 1:1 lo escribe Pedro de él mismo. Y él mismo, de él mismo, comienza a saludar de la siguiente manera: Simón Pedro. O sea que Pedro habla de él mismo. Yo antes me llamaba Simón, pero Jesús me cambió el nombre a Pedro. Yo antes era un inestable, pero ahora soy una roca. Entonces Pedro tiene muy presente de dónde fue que lo sacó el Señor.
Pedro no se le olvida de dónde lo sacó el Señor y que allá no va a volver. Usted no se le puede olvidar de dónde lo sacó el Señor. Más bien tiene que ser agradecido con Dios cada día. Uy, Señor, gracias porque antes de pronto yo era un adúltero, ahora soy fiel. Gracias porque yo antes iba donde los brujos, pero ahora ya no voy a la cartomancia. Y ahora mejor me leo son las cartas de Pablo. Ya antes de pronto era mentiroso, ahora la verdad de Dios está en mi boca. Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor, no para lamentarnos como el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que decían, ay, cómo comíamos de rico allá carne en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado allá. En ese contexto es que no tenemos que traer las cosas del pasado a la memoria. Pero Pedro dice, yo antes me llamaba Simón, pero ahora mi nombre es Pedro. Antes era uno, ahora en Cristo soy nueva ¿qué? Nueva criatura. Soy nueva criatura. Y eso lo vamos a ver muy marcado. Lo vamos a ver muy marcado. Vayamos a Juan 21, versículo 15, perdón. Juan, capítulo número 21, versículo número... Primero el versículo 3, por favor, después saltamos al versículo 15. Dice el versículo 3, Jesús le dice en cierta ocasión donde Pedro está pescando peces, y no es una redundancia, sino que después lo convirtió en pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, aclaro allí, no estaba pescando peces, es decir, no estaba haciendo labor de evangelista, sino más bien estaba en su labor nuevamente de la pesca. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Bueno, eso es lo que dice Pedro, Simón Pedro, voy a pescar. Y ellos, los discípulos, le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahí la Biblia aclara, Simón Pedro, versículo número 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo, ¿a quién? A Simón Pedro. Vea cómo son las palabras de Jesús. Simón, no le dijo Pedro, ¿cómo lo llamó? Otra vez Simón, otra vez le está recordando el pasado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, entonces apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, ¿lo llamó Pedro? No, otra vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿No le parece interesante ese juego de palabras? Simón Pedro, eso tiene un significado y es el mismo del versículo anterior que le decía ahorita. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, juego de palabras, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Etcétera, etcétera, etcétera. La enseñanza del día de hoy no es tanto de ese pasaje, sino que ese juego de palabras, Simón, Pedro, Simón, Pedro. ¿Qué vemos haciendo ahí a Simón? Jesús había muerto, ya había prácticamente resucitado, y Pedro, como estaba desanimado, Pedro, como estaba aburrido, todavía era un hombre inestable. ¿Qué hace una persona? ¿Qué hace un cristiano que es inestable y está desanimado? Por lo general va a volver atrás. Eso le pasó a Pedro. Entonces ahí es donde vemos a Pedro otra vez pescando. Después de haber visto 3 años los milagros del Señor, después de haber hecho tantas cosas, después de haber acompañado a Jesús tanto tiempo, después de haber estado en esa formación, después de que muere Cristo, otra vez a Pedro lo encontramos en una barca. Otra vez lo encontramos allá en una barca. Volvió atrás, volvió a ser ese Simón. Y ahí es donde Jesús, oiga, Simón, acuérdese de Federico o de eso, oiga, Simón, otra vez en el mundo, otra vez volvió atrás. Ese es el mensaje de eso, Simón Pedro. Ese es el mensaje. Jesús le está diciendo, Simón, otra vez pescando allá en esa barca y perdiendo el tiempo porque lleva toda la noche y no pescó ni un pescadito. Otra vez en eso. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Otra vez, Simón, ¿qué hace allá? Más bien póngase a apacentar mis ovejas, que yo le cambié el nombre y que sea una piedra. No debe estar por allá haciendo lo que no debe. Yo ya le di un nuevo nombre, un nuevo propósito. La inestabilidad nos lleva a no estar en el propósito de Dios. La inestabilidad nos lleva a
volver atrás. ¿Sí nota por qué Jesús le llama a Pedro todavía Simón? Si usted puede estudiar minuciosamente cuando Jesús le decía a Pedro Simón, es porque en la mayoría de casos le está recalcando que Pedro está teniendo una falencia, que le está diciendo, otra vez se está volviendo Simón, acuerde que le cambió el nombre, usted ya no tiene que estar haciendo eso. Básicamente, palabras más, palabras menos, cada vez que Jesús le dice Simón a Pedro, es por eso, porque le está diciendo, acuerde que usted ya lo saqué de allá. Si Jesús hoy te pudiese llamar a ti, no sé qué nombre nuevo Dios te tenga a ti. Hay personas que quizás lo sepan, otras personas tal vez no lo saben, otras personas morirán y jamás de pronto tendrán una experiencia de tener algo así como un cambio de nombre. Pero haciendo el ejercicio, hay personas a las cuales Jesús les podría estar diciendo, oiga, usted todavía está en el pasado, usted todavía está en el mundo. Si me ama, ¿por qué no está haciendo más bien lo que yo le puse a hacer? Otra vez está por allá pescando peces. O cuidado, el diablo te va a zarandear, usted no puede desanimarse. Bueno, cualquiera de esas falencias, cualquiera de esas falencias. Para hablar un poquitico más acerca de Pedro y no tanto de su nombre, vamos a ver que Pedro como tal fue un líder. Pedro fue un líder innato. Pedro fue un líder innato. Pedro es aquel que siempre responde y pregunta. Usted ve que Pedro preguntaba más que todos los discípulos. Y ese fue el líder, la persona que quiere aprender. Pedro fue aquel líder que no llegó al liderazgo por estar en la barrera mirando los toros. Pedro se lanzó al agua a caminar al agua. Pedro era ese que cogió la espada y le bajó la oreja a Malco. O sea, se metía siempre. ¿Qué hay que hacer? Así te equivocara, pero estaba ahí. ¿Qué hay que hacer? Ese es un buen líder. Así esté haciendo las cosas mal. El que está ahí de metido, perdón, suena feo y todo, pero el que está metiéndose, ese es un buen líder. Que de pronto como Pedro se equivoque a veces. Que de pronto como Pedro a veces haga ese tipo de locuras. Pero eso es un líder. Pero la persona que no se mete eso, de pronto no va a ejercer un liderazgo. Métase. Ahí donde usted va a decir, yo me voy a empezar a meter a las actividades de la iglesia, y yo me voy a empezar a meter a evangelizar, yo me voy a empezar a meter a ir a visita, yo me voy a empezar, no porque el pastor te nombre líder, es que Dios es el que coloca, es que Dios es el que levanta. Y cuando Dios te ve que tú te metes donde hay enfermos a orar, ¿qué cree que va a hacer Dios? Que va a empezar a usar en milagros. ¿Amén o no amén? Dios te va a empezar a usar en milagros. Hay un enfermo, allá está metido el hermano orando. No, nadie lo llamó ni nada, allá está metido. Dios se va a empezar a glorificar. Dios se va a empezar a glorificar. Claro, tiene que estar con la guía del Espíritu Santo. Dios le dirigirá y de todo. Pero Dios va a empezar a orar. Dios va a empezar a orar. Donde hay una persona así de dispuesta. Ay, en un momento Pedro caminó en el agua y vio como un fantasma. Y Jesús, si realmente eres tú, manda que yo camine de aquí hacia allá, a donde tú estás. Y caminó en las aguas. Ese impulso lo llevó a cosas que otros no hicieron. Los otros se quedaron ahí en la barrera. Por eso nunca fueron los líderes de la iglesia. Porque el que se queda mirando no va a llegar a ser líder. A mí no me interesa un liderazgo, pastor. No es si te interesa o no, es si Dios quiere. Porque si Dios te quiere poner como líder y no lo ejerces, un día le vas a tener que dar cuentas a Dios de lo que Dios tenía para ti y nunca lo hiciste. Es que no es si queremos o no queremos. ¿Será que Pedro quería ser el líder de la iglesia? Ese quería volver a ser pescador, allá lo vemos. Y Jesús le tuvo que confrontar. Si usted me ama, ¿qué hace allá pescando en la barca otra vez? Venga y pastoree mis ovejas. Aquí es donde lo necesito. Venga, que aquí es donde lo necesito. Aquí es donde lo quiero. Moisés, vaya, liberta al pueblo de Israel. No, escojas a otro, yo no sé hablar. Allá es donde lo quiero. No se trata si tú quieres, si te nace, si te llama la atención. No, pastor, a mí no me llama la atención eso. No, ponga otro. No se trata de eso. Es Dios que quiere contigo. Dios que quiere hacer en tu vida. Dios que quiere hacer con los tuyos. ¿Qué quiere hacer Dios a través de tu vida? Pedro es aquel que siempre se mete y terminó viviendo cosas que otros no vivieron. Pedro vio a Cristo glorificado. Un día
van y se suben al monte, Jacobo, Pedro y Juan. Juan por ser el discípulo amado, Jacobo allí hermano de Jesús, Pedro, ese que siempre estaba allí, fueron los únicos que vieron a Cristo glorificado. ¿Y quién más estaba ahí con Cristo glorificado? ¿Quién más apareció ahí? Aparte de Jacobo, Juan y... No, Abraham no. Moisés y Elías. Moisés y Elías. O sea que Pedro, por ser así arrebatado y decir, aquí estoy. Pedro es ese niño de la clase que siempre levanta la mano así conteste una burrada. Pero eso es lo que, ese es Pedro. Ese es Pedro, el que siempre está ahí dispuesto, el que siempre quiere. Pidámosle a Dios esa forma. Claro, tenemos que ser procesados, sí, porque Pedro por ser tan impulsivo, también se ganó sus regaños. Yo sé que hoy no estamos yendo tanto a los textos bíblicos, texto a texto, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero usted sabe que lo que le estoy diciendo es así. Pedro también se ganó su regaño. Acordémonos de cuando Pedro le dijo, venga, Jesús no vaya a dar su vida por nosotros, ¿cómo así que usted va a morir? Usted no se merece eso. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Por ser tan impulsivo, ninguno otro tampoco le dijo Jesús Satanás. Yo no veo a Jesús diciéndole Satanás ni a Mateo, ni a Juan, ni a ningún otro. A ningún otro, pero a Pedro sí. O sea que así como va a tener aciertos, también va a tener jalones de oreja. También va a tener momentos de exhortación y también va a tener momentos de reprensión. Pero ese es Pedro. Pedro es un líder. Pedro es un líder. ¿Dónde encontramos que Pedro sea un líder como tal? Vamos por favor a... creo que es... ya le digo, deme un momentico, estoy por acá buscándolo. Mateo 10:2, gracias por la paciencia. Mateo 10:2. Un versículo muy simple, pero que nos deja ver algo muy, muy importante de Pedro. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién? Simón, no lo podemos dejar de última. El primero es ya, el resto no lo leamos. Ese es el punto que necesitamos aquí para la enseñanza. Primero, Simón. Pero no quiere decir que este primero en el griego sea algo secuencial, de que él haya sido el primero que llamó y el segundo, el tercero. No, el primero en el griego usted lo consulta y ese primero es de importancia, es de posición. Primero está Pedro. Sé que todos eran importantes y aún Pedro murió y Juan siguió vivo y no murió pues de una muerte trágica o dolorosa o cruel, pero Pedro llegó a ocupar ese liderazgo. ¿Cómo Dios transforma a una persona tan inestable en una persona que fue líder de toda la iglesia? ¿Usted se imagina lo que Dios puede hacer con una persona que se dispone? Si Dios convirtió a alguien que un día decía que sí, otro día decía que no, y lo convirtió en el líder, es que Jesús no va a escoger a veces a la persona que ese es Jesús, iglesia. Ese es Jesús. Jesús no llegó buscando, voy a buscarme a alguien que, mejor dicho, tenga un carácter tan definido que ese va a tener el perfil del líder. Jesús no buscó a un líder en eso. Jesús buscó a Pedro. ¿Qué fue lo que llamó tal vez la atención de Jesús en cuanto a Pedro? Quizás lo otro, la disposición, que siempre quería estar ahí metido, y dijo, pero donde lo ponga como líder, con ese temperamento, un día abre la iglesia, el otro día la cierra. Así es simple. Más bien toca procesarlo, toca perfeccionarlo, toca pulirlo. Deje de estar pensando un día en tirar la toalla, el otro día en seguir. Deje eso a un lado. Dice la Biblia, que tu sí sea un qué, sí, y que tu no sea un qué, no. Por eso el matrimonio es para toda la vida, porque el sí que se hace en el altar es un sí y punto. Es un sí y punto. Suba la marea donde suba, es un sí que se dijo en el altar. Bueno, habrán casos donde definitivamente hay un divorcio, pero tenga presente que hay que darle cuentas al Señor, y que ojalá que cuando se deba dar de cuenta al Señor, pues obviamente tengamos la conciencia limpia, Podemos
hay un punto, un detalle pequeño que se me olvidó mencionar. Pedro también se llama Cefas. Cefas es en el arameo. En arameo Cefas significa exactamente lo mismo que Pedro, roca. Y Pedro llegó a ser esa roca. Dios promete cosas y usted va a tener que llamarse un Pedro para esperar el cumplimiento de la promesa. Porque si no es un Pedro, sino un Simón, se va a volver a subir a la barca, va a volver atrás. Levanten las manos, ¿cuántos tienen promesas de parte del Señor? Si usted es un Simón, no espera el cumplimiento de la promesa, se devuelve al pasado, a la barca, a seguir tirando las redes, a ver qué mojarra, bagre o qué pescado por ahí saca. Es un decir, vuelve atrás. Pero si usted es un Pedro, si usted es una roca, va a esperar la promesa de Dios. Algo que me impactó esta semana en los ayunos fue que estudiamos la vida de Amalek. Amalek se le opuso a Moisés y al pueblo de Israel para que ellos llegaran a la tierra prometida. Me impresionó mucho esa palabra, porque Moisés rescata al pueblo de Israel, los saca con mano fuerte de Egipto y comienzan ellos a caminar por el desierto, y Dios les dice: váyanse para la tierra prometida porque se las voy a entregar en posesión. Y ellos van, y Dios les dice: caminen por ese camino, valga la redundancia, y si los pueblos que están ahí los dejan pasar, paz tienen, pero si no los dejan pasar, les declaramos la guerra. Y entonces, cuando llegan a donde Amalek, ¿qué creen que hizo Amalek? Claro, sigan. No, Amalek se le opuso al pueblo de Israel para que pasara y conquistaran la tierra prometida. Pues Amalek pensó y dijo: uy, destruyeron a los egipcios, a mí también me van a destruir. Entonces humanamente Amalek dijo: por aquí ni se asomen, no queremos saber nada de los israelitas porque no queremos perder la vida. No estoy justificando a Amalek. Dios había dicho que si ayudaban al pueblo de Israel, Dios los iba a obtener ahí, los iba a preservar. Pero ellos se opusieron. Préstele mucha atención a esto. Aquí voy a dar dos enseñanzas. Ya voy llegando al final de la prédica. Ellos se opusieron a Dios. Usted jamás se le oponga a alguien que quiere buscar a Dios. Jamás usted se le oponga a alguien que quiere buscar a Dios. Jamás. ¿Qué es que voy a servir? Hay muchachos que quieren servir y los papás no los dejan. No sea un Amalek que no deja que la persona cumpla el propósito de Dios que Dios tiene con esa vida. Hay esposas cuyas mujeres, el esposo se le opone: que usted no me va por allá, que usted no me sirve, que usted no sé qué. No se vuelva un Amalek. ¿Por qué? Porque después de eso Dios le dice a Moisés: Moisés, dile a Josué que yo voy a traer la memoria de Amalek por cuanto se le opuso a mi pueblo. No se metan en un problema con Dios. No se metan en un problema con Dios, porque hay enemigos de la obra. Hay enemigos de la obra. El año pasado que tuvimos campamento de jóvenes, una mamá había castigado a una persona, a uno de los jóvenes, diciendo: no me va al campamento. No se vuelva un Amalek. No se vuelva un Amalek, porque el campamento es de bendición. El campamento es para que el muchacho o muchacha se acerque a Dios. No se vuelva un Amalek, porque el Amalek impide que el otro haga lo que Dios está pidiendo que haga. No se vuelva un Amalek. Claro, hay reglas, hay orden. Por supuesto que el papá le puede decir al muchacho: claro, ¿quieres ir a la iglesia? Bueno, vaya, pero también cumple con estas responsabilidades. Claro, ve, pero me llega a tal hora. Y eso es muy diferente a pasar un límite y volverse un opositor. O sea, una cosa es organización, en donde se pide: listo, saca tiempo para esto, pero también saca tiempo para esto. Pero otra cosa es volverse un opositor. Jamás te vuelvas un opositor. Por ser opositor a Amalek pasa algo. Y entonces lo que le acabé de decir, Dios dice: voy a traer de la memoria de Amalek de sobre la faz de la tierra. ¿Qué tiene que ver todo eso con Pedro? Una promesa. Una promesa que Moisés se murió y Amalek siguió vivo. Una promesa que Josué se murió y Amalek siguió vivo. Una promesa que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, conquistó la tierra prometida y Amalek seguía ahí.
Una promesa que vino todo el periodo de los jueces, Sansón, Débora, Gedeón, Jefté, etcétera, todos los jueces, y Amalek seguía ahí. ¿Cuánto tiempo estaba demorándose la promesa? Mucho. Una promesa que se levantó el profeta Samuel y Amalek seguía ahí. Una promesa que llamó Dios a Saúl a ser el rey y Amalek seguía ahí. Y un buen día, después de casi 400 años de que Dios había prometido eso, Dios le dijo a Saúl: Saúl, voy a cumplir lo que hace 400 años le prometí a mi pueblo. Ve y destruye a todos los amalecitas. Y ahí usted conocerá la historia en donde Saúl va y destruye a todos los amalecitas y deja con vida al rey de Amalek. Deja con vida al rey de Amalek, y también se metió en un problema, pues por hacer las cosas a su manera. ¿Por qué le quise mencionar esa promesa? Usé una de muchas otras promesas y de muchos otros ejemplos que habrán en la Biblia, en donde Dios promete algo y su promesa en ocasiones va a tardar un tiempo, pero Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, Dios es fiel, y aunque la promesa tardare y muchos la tengan por tardanza, Él la cumplirá. ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza de hoy? Si usted es un Simón, dice: se está demorando mucho esta promesa, me vuelvo a pescar. Pero si usted es un Pedro, usted va a perseverar, y el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Amén. El que perseverare hasta el final, ese será salvo. Si usted es un Simón, dice: no, mi esposo no cambió, dejemos así, yo dejo de orar por mi esposo. No sea antibíblica, mujer. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que siga orando. Orad sin cesar. Esas mamás que dicen: yo ya dejo de orar por mi hijo, yo ya se lo entregué a Dios. No sea antibíblica o antibíblico si es el papá el que dice eso, porque la Biblia jamás dice eso. Y eso es echarle la culpa a Dios. Yo ya oré, si mi hijo no cambia, entonces es culpa de Dios, porque como yo ya se lo entregué a Dios. No se lave las manos y no le eche la culpa a Dios. Eso es hablar religiosamente y espiritualmente, diciendo: estoy cansado de orar y ya no quiero seguir orando. Eso es espiritualizar la pereza y el desánimo de no seguir orando. No hagamos eso. Usted siga orando, sea un Pedro, y el Pedro no se mueve. El Pedro sigue orando por sus hijos, hablándole en cuanto a las mujeres. El Pedro, la mujer que es un Pedro, sigue orando por su hogar. El hombre que es un Pedro sigue siendo un buen sacerdote del hogar, así la mujer no esté respondiendo como debiera. El Pedro es el que permanece firme en la palabra. Ese es el Pedro. Ay, me llegó la enfermedad, sea un Pedro, siga firme. Uy, pero me duele acá, siga siendo un Pedro, siga firme. Ay, pero es que la economía está difícil. Pablo decía: he aprendido a vivir en lo mucho, en la abundancia, pero también en lo poco. O sea que Pablo también fue un Pedro. ¿Cómo así? Sí, pues fue en ese sentido espiritual, fue firme. Pablo decía: en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la sanidad, en todo momento he aprendido a estar firme en el Señor. Eso tienes que hacer tu iglesia, sea un joven, sea lo que sea. El cristiano no puede ser Pedro circunstancialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la circunstancia, soy roca, y si la circunstancia no me favorece, soy Simón. No. Entonces, pastor, yo le soy fiel a mi esposa si ella me cumple a mí. Si ella no me cumple a mí en la cama, yo me consigo otra. Eso no es un Pedro. Porque sería firme, fiel a la esposa, solo si la esposa le cumple. Circunstancia. No se puede ser un Pedro circunstancial. Pastor, si mi esposo es detallista y amoroso y afectivo conmigo, yo soy una buena mujer. De lo contrario, ya hay mujeres que dicen: a mí por las buenas me llevan bien, pero por las malas no. Y hay cristianas que todavía tienen ese dicho diabólico en sus labios: a mí por las buenas me llevan bien, pero por las malas no le camino a nadie, ni siquiera a mi esposo. Que mi esposo, mejor dicho, me lleve por las buenas, pero él sabe, pastor, él sabe que yo por las malas no camino. No sea así. Sea una mujer Pedro, firme en la palabra de Dios, no dependiendo de las circunstancias. No, usted es firme. Déjese procesar por el Espíritu Santo. Vea el llamado de Dios en su vida. Si Él me trata bonito, yo lo trato bonito a Él, y si no.
No, eso no es un Pedro. Ese es el Simón, de que un día está bien, otro día está mal. No, no, no. Seamos Pedros, firmes a la palabra de Dios, firmes al llamado de Dios. Hay mucho más para hablar de Pedro, pero por hoy lo vamos a dejar hasta allí a nivel de enseñanza. Y quiero que lo oremos a Dios en esta. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.